Señor, en estos tiempos de confusión, Padre, donde a veces lo blanco quiere ser tomado como negro y lo negro como blanco, donde los gobernantes toman medidas arbitrarias haciendo creer que la justicia son conceptos corrompidos, Señor, donde los padres no saben muchas veces qué decirle a sus hijos, cómo corregirlos, cómo instruirlos en justicia. Pedimos sobre nosotros, Señor, la justicia divina, la corrección divina, el entendimiento divino. Tu pensamiento, Señor, en nuestro pensamiento. Tu ley, Señor, en nuestra carne. Padre, que seamos transparentes para ti y que seamos rectos en todo lo que hagamos. Padre Santo, que podamos dar un consejo adecuado, certero y justo, conforme a tu palabra cuando se nos pida. Que podamos dar una orientación y una guía al que está confundido, al que está necesitado, Señor. Que podamos, Padre, a través de la fuerza de tu Espíritu y de tu sabiduría, Padre Celestial, construir el reino de los cielos y no destruir y perturbar con conceptos de hombres. Hoy, Señor, tú nos has enviado desde el cielo, desde la eternidad, para que siendo hijos tuyos, llevemos tu justicia, Señor, por donde quiera que vayamos, para que hagamos lo que es correcto a tus ojos y para que lo enseñemos a los demás. Así que, Señor, en estos tiempos en que el mundo celebra festividades confusas, festividades con dobles sentidos y propósitos, festividades aparentando de espiritualidad, en realidad siendo de bajeza moral, Señor, pedimos, Padre, sobre tu pueblo, claridad, luz y verdad, Señor, sobre cada cristiano que te sigue, crecimiento, sabiduría y justicia. Glorifícate, Señor, con tu palabra. Acláranos tus preceptos. Y sobre todo, Señor, abre nuestros oídos para que los que tenemos oídos te oigamos, para que los que tenemos corazón te sigamos, Señor, y para que los que tenemos discernimiento por ser hijos tuyos, por haber sido redimidos por el Señor Jesucristo, entonces hagamos justicia en cada acción y en cada instante, en el nombre de Jesús. Amén. Hay un pasaje en la Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 17 al 21, en el cual Dios nos habla con absoluta claridad a través de su profeta Elías, donde esa claridad raya casi en la dureza de la sinceridad, cosa que hoy en día molesta el corazón de muchos. No son muchos los que son capaces de tolerar la verdad completa, sino que cuando, Señor, tú muestras algo claro, algo contundente, algo que no tiene discusión, nuestra carne muchas veces se duele, se disculpa, se escuda y se esconde, como si fuera una tortuga dentro de su caparazón. Pero tu palabra es clara y Satanás siempre pretende, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tanto en la dispensación de la ley como ahora en la de la gracia, que como tú eres un Dios de amor, entonces no hay necesidad de decir las cosas tan crudamente. Pero es que no es crudeza, no es dureza, no es injusticia, es luz y es verdad. Y la luz es transparente, la luz es una sola. Y la luz es claridad. Dice tu palabra en el versículo 17 de la Primera de Reyes 18. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales.
Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose a Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Es, como decíamos al principio, contundente la palabra del Señor, mostrando conceptos muy claros, muy definidos de lo que es y de lo que no es. Y en eso se resume la parte final de este pasaje que vamos a analizar también hacia el final de este comentario. Por ahora, empecemos entendiendo que este pasaje corresponde a uno de los periodos más críticos, espiritualmente hablando, de la historia de Israel, donde un gobernante con su esposa estaban cambiando los tiempos y hasta la forma de acercarse a la espiritualidad, de forma tal que había una tremenda y grave confusión en el pueblo de Israel. Acab fue uno de los peores reyes de Israel, porque siendo judío vendió su alma a seguramente la lujuria y la idolatría que le ofrecía su esposa Jezabel, que no era judía, y que en ese yugo desigual entre ellos dos, Acab y Jezabel, se produjo una importación de dioses extranjeros, a los cuales aquí la palabra se refiere como Baales, cuyo dios principal era Baal en singular. Baal viene de una raíz que quiere decir Señor. Señor en el sentido de Dios. Obviamente tratado en la Biblia como un Dios con D minúscula, nunca comparable al único Dios verdadero, que dice que Él es quien es, yo soy el que soy. Entonces vemos aquí a este Acab, con toda su malevolencia en la forma de decir las cosas, porque estaba siendo controlado por los espíritus inmundos, y hace un ataque típico de Satanás, sabiendo que es él el que está haciendo la obra maligna, se la achaca al ministro de Dios y le dice: ¿eres tú el que turbas a Israel? El que molestas, el que vienes a perturbar, a quitar lo que Israel ya tiene. Y el profeta Elías, sin ninguna diplomacia, sino con contundencia de verdad, le dice, le responde: yo no he turbado a Israel, sino tú, Acab, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Le devuelve la acusación al acusador. Por eso Satanás se llama así, el acusador. No es acusación la que hace Elías, sino que muestra cuál es la verdad de lo que está ocurriendo. No es que el pueblo de Israel sea perturbado porque llega un profeta a decir verdades o un ministro de Dios a hablar de parte de Dios. Eso mismo está ocurriendo hoy. Cuando un pastor se para con la verdad, con la doctrina correcta, inmediatamente Satanás se enfurece y levanta de entre sus siervos a atacantes que vienen en contra de ese ministro y a decirle que está hablando mentira. Satanás de suyo habla mentira, dice la palabra. Y como siendo mentiroso, entonces acusa a los ministros de Dios de mentirosos. Es grande el cinismo del maligno. Es una especie de burla lo que él hace siempre de Dios. Ataca a los siervos de Dios, por tanto al mismo Dios. Este
profeta Elías entonces muestra qué es lo que le está ocurriendo a Israel. Dice, dejando los mandamientos del Señor. El pueblo se está apartando porque ya no toma la verdad de Dios, ya no la conoce, ya no la quiere conocer, no la estudia, no la lee. ¿Será que ese síntoma lo estamos viviendo hoy en día? ¿Será que el pueblo de Dios, a pesar de que se esté congregando alrededor de un hombre llamado pastor, está dejando los mandamientos de Dios? ¿Será que está viviendo una especie de doble vida? Por un lado oye la predicación, pero por otro lado sale a vivir una vida mundana, una vida de pecado. Y continúa Elías en el versículo 18 diciendo, y siguiendo a los Baales, es decir, a los que dicen que son señores, a los ídolos, a los dioses personales de cada uno de los integrantes del pueblo de Dios. Si en aquella época hubiera habido carros como los de hoy, vehículos, hubiera habido casas o trabajos o televisores o internet, probablemente no se habría dicho los Baales, sino la cantidad de cosas a las cuales los hombres miran. Estoy queriendo decir que hoy los Baales son las cosas que estamos haciendo con nuestras propias manos, lo que estamos obteniendo a partir del ganar dinero y aún sin ganar dinero. La obra de nuestras manos, no porque hayamos fabricado nosotros mismos los automóviles, pero a través del dinero del trabajo en una empresa, en cualquier sitio laboral. Con ese dinero entonces empezamos a conseguir cosas materiales que sin darnos cuenta, y aún a veces dándonos cuenta, pero no confesándolo como tal, convertimos en ídolos. Adoramos a nuestro vehículo, adoramos nuestra casa, nuestros muebles, lo que le estamos mostrando a los demás, adoramos nuestros títulos, nuestros másteres, nuestros doctorados, adoramos nuestra apariencia física. Si no estamos contentos con ella, entonces vamos a donde un cirujano que nos la mejore, entre comillas, para adorarnos todavía más a través de la supuesta admiración que eso genera en otras personas. No nos damos cuenta que muchas veces es envidia, no es admiración, pero no importa. En nuestra vanidad consideramos que con el solo hecho de que otra persona se perturbe porque ahora tenemos silicona en el cuerpo, porque nos hemos operado para quedar estéticamente más atractivos, cuando otra persona nos mira con sorpresa, con envidia o con sentimiento o positivo o negativo, con eso estamos logrando que nuestro orgullo crezca lo suficiente como para colocarlo en un altar y adorarlo. Miramos entonces nuestra apariencia física como un Baal. Miramos lo que conseguimos con nuestras manos como un Baal. En su tiempo, Elías lo dijo, siguiendo a los Baales. ¿Será que tenemos muchos Baales? A veces también lo hacemos de nuestras propias familias. Tomamos a alguien que está triunfando y nos sentimos orgullosos y decimos, usted no sabe quién soy yo. Porque yo tengo un familiar que es tal o cual o fulano o sutano. Logró estar en tal parte, en tal puesto, en tal reconocimiento. Entonces yo valgo por lo que mi familiar ha logrado. Y si lo he logrado yo personalmente, pues mejor que mejor. Usted no sabe quién soy yo. Yo soy un Baal. Usted no lo sabía, se lo digo. Yo soy mi propio Baal, con mis títulos, con el espejo en el cual me miro todos los días. Y no reconociendo que muchas veces son sentimientos muy encontrados, porque cuando nos miramos en el espejo, vemos que ese Baal que estamos idolatrando, o que está en el garaje de nuestra casa, o en el cheque que nos llega como mensualidad, nos produce una mezcla muy rara, muy amarga, de satisfacción con frustración al tiempo. ¿Hemos logrado algo?
pero seguimos necesitados de mucho más. Hemos construido una imagen, pero sabemos que está coja, que hay que trabajar duro y parejo para seguir obteniendo más y más cosas. Entonces cada día se va convirtiendo en un logro y una frustración. Un logro y 2 o 3 frustraciones. Y nuestros días son esa mezcla agridulce que nos llena las horas laborales y que perturba nuestras horas de sueño. No podemos descansar tranquilos, porque estamos cimentando toda nuestra vida sobre una cantidad de logros materiales y terrenales, solamente profanos y mundanos. Dejamos sin darnos cuenta, por esos cultos idolátricos a todas estas cosas, los mandamientos de Dios. Como estamos queriendo conseguir más y más cosas para mostrar, entonces si de pronto alguien nos viene a plantear la posibilidad de robar disimuladamente, porque es simplemente obtener un soborno por conceder una licitación a una empresa en particular y no a otra, no es justicia, es tráfico de influencias. Entonces nosotros caemos en la trampa y nos dejamos sobornar. No nos estamos dando cuenta que ese es otro Baal tremendo, el dinero. La fama, la vanagloria, el dinero, las tentaciones del Señor Jesucristo en el desierto, las que le propuso Satanás, son las que viene a proponer Satanás a cada hijo de Dios. ¿Acaso eres tú hijo de Dios? Entonces di que estas piedras se conviertan en pan. Como tú eres hijo de Dios, tírate, que nada te pasará. Versículo 19 de la Primera de Reyes 18. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Estamos hablando aquí de una congregación convocada por el profeta Elías y secundada por el gobernador, en este caso el rey de Israel, que era eminentemente mundano. Las congregaciones no necesariamente son santas. Aquí no vemos que aunque se va a demostrar algo de parte de Dios, sea la actitud adecuada de este tipo de congregación. Y aquí va a haber profetas, pero profetas de parte de Baal, no de Dios. Nuestras congregaciones a veces se llenan de profetas que no son precisamente de Dios. Porque aquí había un solo profeta, uno solo, que hablaba la palabra de Dios y era claro y contundente. Y esto molestaba a todo el mundo. En el versículo 21 dice Elías, acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Esta palabra nos pone a pensar muchas cosas y a mirar otras. Tendríamos que hacer un examen absolutamente sincero y transparente para entender que a veces movemos nuestra vida entre dos pensamientos. A veces nuestra vida cristiana no es la más definida ni la más clara para nosotros mismos, ni para los demás. A veces, siendo cristianos, nos comportamos como mundanos. ¿Por qué es eso? Porque estamos claudicando entre dos pensamientos. A veces, como cristianos, incluso acabamos de orar y de leer la palabra del Señor y caemos en la tentación de una forma muy rápida y caemos en algún comportamiento de tipo mundano y profano. ¿Por qué? Porque estamos claudicando entre dos pensamientos. Cuando Elías lanza esta pregunta, lo que le está pidiendo al pueblo es que haga una decisión. Dice, si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal,
id en pos de él. Es decir, le dice, judío, israelita, ¿a quién vas a dedicar tu vida? ¿A Dios o al Baal? Y hoy en día entonces sería lo mismo. Cristiano, que te congregas en tu iglesia, que abres tu Biblia, que clamas a Dios. ¿Has comprometido tu vida con el Señor Jesucristo? ¿En serio? ¿Al 100%? ¿Has tomado en tu corazón esa decisión radical, total? Donde dices, el Señor Jesucristo es mi Señor y a Él solamente voy a servir. Y entonces empiezan a aparecer los espíritus inmundos que dicen, uy, pero es que si usted dedica su vida a Jesucristo, entonces tiene que renunciar a su dinero, a su posición, al respeto de los demás, tiene que renunciar a su tiempo y tiene que dedicarse plenamente a una iglesia y a un pastor y hacer todo lo que le diga. Entonces tiene que diezmar, sacarte la plata que usted no tiene, esa que tanta falta le hace, y empezar a contribuir a la obra de Dios, pero para que los pastores o las iglesias se la roben o hagan quién sabe qué y usted no sepa. Los espíritus inmundos están listos para oír sobre este cuestionamiento, sobre esta pregunta. Y Elías también pregunta, pero si tú crees que Baal es tu Dios, pues síguelo entonces a él. Ni más ni menos es como decirle a un creyente, ¿usted a quién quiere seguir? ¿A Jesucristo o a Satanás? Decídase. Pero esa decisión implica una vida conforme a esa decisión. Si usted sigue a Jesucristo, entonces sea cristiano a carta cabal, completo, de pies a cabeza. Y si sigue a Baal, entonces vuélvase mundano, profano y peque todo lo que quiera. Por lo menos en mi Biblia, no sé si en las de los demás, no hay un punto intermedio. En mi Biblia no veo que se pueda decir lo siguiente, que Elías le pregunte a los israelitas, ¿ustedes quieren seguir a Dios? Pues síganlo, y si quieren pecar, pequen. Si quieren ser mundanos, sean. Si quieren ser carnales y les gusta caer en tentación cada rato y les gusta sacarle el cuerpo a la excelencia y a la santidad, si les gusta congregarse unas veces sí y otras no, si les gusta ser inconstantes en sus caminos para caer en otros caminos, a veces vergonzosos, pues háganlo. Por ninguna parte en el versículo 21 veo sino solamente dos alternativas. O se está con el Señor Dios y se le sigue a ciencia y a conciencia, cumpliendo toda la palabra, tal como está escrita, cumpliendo con el entendimiento de que el Señor Jesucristo es Salvador, Redentor, y que el Espíritu Santo es santificador, y que por tanto la vida cristiana consiste en una confesión creyendo que Dios es Dios, que Jesucristo es Salvador, que por tanto hemos sido arrebatados del pecado, y sobre todo que la continuación de esos dos primeros pasos es la santificación, que significa cada día más apartado para Dios, más alejado del mundo, menos pecado en la vida y más servicio a Dios. Satanás siempre va a colocar un miedo a la vida cristiana comprometida, a la vida cristiana tal y como la Biblia lo describe en los apóstoles, en los primeros cristianos, los apostólicos, los de la iglesia de esos primeros años, entregados y apasionados por el Señor, incluso hasta la muerte. La medida de esta decisión, o Dios o Baal, se logra entender y comprender cuando el que va a seguir a Dios está dispuesto aún a entregarle su vida, o a Dios o al diablo, y eso hasta la muerte, como el matrimonio, que dice que hasta que la muerte nos separe. El matrimonio con Satanás
es hasta la muerte y por la eternidad. Y ese matrimonio implica apetitos, delicias, tentaciones y pecados que matan el espíritu y que abren las puertas a tremendas consecuencias, aquí y en la vida eterna. Pero la vida cristiana implica también una entrega tal que tiene que haber una transformación hacia la santidad cada día más, de tal manera que el creyente que era un pecador se va convirtiendo cada vez más en un reflejo de la viva imagen de Jesucristo. De gloria en gloria somos transformados en Él. Pero muchos cristianos carnales se preguntarán, ¿por qué es que me cuesta tanto parecerme a Jesucristo? ¿Por qué hay tanto egoísmo en mí? ¿Por qué hay tanta rabia? ¿Por qué hay tanta frustración? ¿Por qué hay tanta falta de paz? La razón es porque están claudicando entre su vida cristiana, entre su salvación y su perdición, su vida mundana. Están claudicando entre el soltar el pecado, eso lo hacen de pronto cuando llega la predicación o la palabra de Dios y les muestra que hay pecado, viene un ligero arrepentimiento que no dura mucho y entonces claudican hacia los deleites, hacia las tentaciones que los vencen. Para complementar esta parte, vamos a leer Santiago 1 del 6 al 8, pero resalto aquí cómo termina el versículo 21. Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió la palabra. No respondió palabra. El pueblo se quedó callado. El pueblo no tomó la decisión. En ese momento por lo menos. Más adelante, cuando vio el poder de Dios a través de Elías, algunos reaccionaron. Pero el pueblo muchas veces no responde. El Señor muestra en su palabra, el Señor muestra con sus bendiciones, el Señor trae testimonios y el pueblo no responde, no reacciona, no cambia. Nos lo dice Santiago 1, del 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, a la ola. Ustedes han visto la ola, ¿qué es lo que pasa? Es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Una descripción muy clara, muy colorida, pero muy fidedigna de lo que es la vida del cristiano tibio y carnal, el cual no tiene poder en su vida, no tiene convicción, el cristiano que no conoce la palabra, el cristiano que no goza orándole a Dios ni buscando la comunión con Dios. Es una vida arrastrada de un lado para otro. Viene la tentación, lo empuja y cae. Viene la palabra, lo exhorta y lo levanta por un momentico. Viene la nueva tentación, el nuevo pecado y otra vez es derribado. Y otra vez la molestia de la palabra que le muestra. Está continuamente subiendo y bajando. Un día está en el espíritu, dice que tremenda alabanza, dice que tremenda predicación y al día siguiente está derrotado y diciendo que no es capaz de hacer nada, que qué tristeza, que qué vida tan dura que es esa vida cristiana, que le está costando trabajo tener fe, que no sabe cómo aplicar la palabra porque se le olvidó. Está claudicando continuamente entre la carne y el espíritu. Está en esa batalla en la cual Dios quiere levantarlo y el diablo quiere bajarlo. Las manos hacia arriba y los pies hacia abajo. Viene el diablo a tirarle los pies, como decían los cuentos antiguos, cuando Satanás venía, el diablo venía a asustar, dizque a los niños. Viene a jalarle las patas, decían folclóricamente, pero eso es cierto. El Señor Dios estira sus manos desde su trono con sus ángeles, trata de levantar al creyente y el diablo se le cuelga como lastre, jalándolo.
Y muchas veces el cristiano carnal colabora activamente con la obra de Satanás de bajarlo, porque él está pensando ya en los deleites inmediatos que el enemigo le está ofreciendo, en vez de colaborar con el Espíritu en apartarse de la tentación y subir. Y Santiago nos dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces oímos esas peticiones, esas plegarias: Señor, ¿por qué tú no oyes? Mira que mi hijo está gravemente enfermo. Señor, necesito el clamor de toda la iglesia. Pastor, ore por mí. Ore que esta enfermedad está muy grave. Ore que esta situación es terrible. No hay con qué comprar alimento. Pero pasa el tiempo y no se ve la respuesta. Porque como no hay fe, como se está claudicando entre dos amores, entre dos señores, Dios y Baal, y el propio Señor Jesucristo dijo que no se puede servir a dos señores, entonces este se convierte en un creyente teórico. Entra a la iglesia, se sienta, oye la palabra, alaba, pero su vida, apenas sale de la iglesia, es una continua sucesión de mundanalidades, una vida completamente profana en el mundo. Este es un cristiano que a veces abre su boca y en vez de bendecir, sale una palabrota. Este es un cristiano que en vez de construir en su matrimonio, va e insulta a su mujer y hasta le puede pegar. Este es un cristiano que está pensando de pronto en divorciarse porque la vecina está mucho más atractiva que la esposa. Este es un cristiano que está pensando en que ese billete que se encontró en la oficina no hay para qué intentar siquiera averiguar quién fue su dueño. Entonces no recibe bendición. Y como no está obedeciendo a Dios, entonces tampoco siente su presencia y está dudando: ¿será que Dios sí es real? ¿Será que la palabra sí es real? Me congrego. Yo estoy en una de las mejores iglesias de esta ciudad, pero yo no veo a Dios, yo no lo siento. Claro, dice el Señor: buscadme y viviréis. Hay un concepto que se pasa frecuentemente por alto, y es que el Señor bendice a los humildes y contritos de corazón, a los que lo buscan. El Señor demora en manifestarse en nuestras vidas cristianas. Yo pasé varios años, creía yo, sin sentir la presencia de Dios, porque lo buscaba sentir, pero en la carne, hasta que descubrí que era sintiéndolo con el Espíritu, sintiéndolo en fe. Pero persistí, me mantuve. El Señor me ayudó con su Espíritu para que eso se diera. Él empezó en mí la buena obra y Él la tiene que terminar. Yo no puedo hacer nada, es Dios. Yo creí en eso y me entregué confiado, a pesar de que no veía, no oía, no entendía, no sabía qué pasaba. Pero pasado el tiempo, entonces Dios empieza a descender a mi vida, porque me he mantenido, me he comprometido en lograr esa respuesta de Dios, y ahora entonces Dios es presente y real en mi vida cada vez más. Falta muchísimo todavía, pero cada día que pasa es más y más su presencia, y entonces he entendido que yo tengo que dar siempre ese primer paso. Aunque Dios me busca, aunque Dios me ama primero, yo tengo que amarlo a Él, yo tengo que buscarlo, yo tengo que obedecerlo para empezar a comprobar esa presencia viva y ese compañerismo de Dios en mi vida. Termina el versículo 8 de Santiago diciendo: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un día quiere ser espiritual, al día siguiente es completamente carnal. Un día es honrado, al día siguiente cayó en la trampa del dinero. Un día es paciente y al día siguiente está a punto de asesinar a su familia por la ira que está sintiendo y no sabe de dónde viene. Como no ha leído la palabra, no sabe que tiene un enemigo espiritual que le está
continuamente insuflando robar, matar y destruir. Como es inconstante en sus caminos, entonces nunca ve la presencia de Dios y se desanima y se aparta. Y en el mejor de los casos, se queda congelado en una vida cristiana estéril y fría. Y lleva 10 años y 20 años, entonces ya su vida espiritual se convirtió en una religión más al estilo de Caín. Trae de sus ofrendas, pero no de lo mejor, porque ya no le nace del corazón. Pero el corazón de Abel siempre está presente en aquel que toma su decisión y le muestra a Dios que no está claudicando más, que finalmente, después de tantas batallas, que todas estas enfermedades que ha sufrido en los últimos tiempos, todas estas dificultades han servido para que se mantenga esperanzado y aferrado de Dios. No ha visto mucho de la presencia de Dios según su criterio humano. No ha visto grandes señales y milagros, pero sabe que si Dios habló a través de la palabra, Dios cumplirá. Y ese último aliento, aunque cansado, agotado, hace que se aferre a la esperanza de que un día Dios va a responder. Y finalmente llega su Padre Celestial, desciende sobre su vida y le comprueba que esa espera paciente fue una siembra, que hace un tiempo Él colocó la semilla, el hombre, y que hoy está germinando, la semilla de la paciencia, la semilla del compromiso, la semilla de la docilidad, de la mansedumbre. Y entonces hoy está comprobando que Dios sí estuvo permanentemente en su vida y está, y sobre todo estará. Entonces ya dejó atrás el doble ánimo, y ahora sabe que su vida es solamente por fe y para fe, y que ahora solo tiene que creer, aunque vea una tempestad furibunda delante de sus ojos. Él levanta siempre su mirada al cielo y dice: Señor, tú estás aquí, tú me estás cuidando y tú me vas a exaltar a su debido momento. Por eso me voy a mantener humilde delante de ti. Y esa vida cristiana se convierte en un milagro, porque entonces el cielo se ha acercado a la tierra. Dios el Padre empieza a ser el centro y el todo de esa vida. Y ahora hay paz y esperanza en aquel que ya no claudicó más, sino que tomó su decisión. Grande enseñanza el pasaje en el cual Elías pregunta al pueblo. Y hoy el Señor vuelve a preguntarle: si el Señor Dios es tu Dios, sírvele. Pero si tú crees que Satanás tiene más poder y que da más cosas deleitosas, mucho más que Dios, entonces sigue a Satanás. Y no hay posibilidad intermedia. Pero toma tu decisión y no claudiques entre uno y otro, siendo un cristiano tibio, un cristiano desapegado, un cristiano sin poder en la vida. Entrégate a uno de los dos. Y esta vez esperemos que el pueblo sí responda palabra, que el pueblo diga: amén, el Señor Altísimo es mi Dios, a Él serviré y a Él seguiré, y mi familia también, porque vamos a hacer altar de adoración y de alabanza, y vamos a hablar palabra en nuestro hogar, y vamos a buscar a ese Dios y su gloria manifiesta en nuestras vidas. Así lo prometió y así lo hará, hasta que Él venga por nosotros y vayamos entonces a ver y a disfrutar de esa gloria y de esa presencia por la eternidad. Esa es la verdadera iglesia de Dios, mis hermanos, la que toma su decisión, la que sale de la tibieza y de la mediocridad y se entrega con pasión a una convicción de la mente y del corazón. Benditos son los que deciden servir a Dios. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque allí nos muestras toda solución y toda explicación, a veces de nuestros conflictos, a veces de nuestros sentimientos, a veces
de lo que pensamos, Señor, con o sin claridad. Tu palabra, Señor, nos muestra cuál es el camino. Tu palabra, Señor, nos levanta, nos fortalece cuando tomamos la decisión de servirte. Tu palabra, Señor, nos muestra cuál es el camino. ¿Cuál es el camino, Señor? No tenemos disculpa. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera para nuestro camino. Bendita sea tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque tú no nos dejas caer en confusión, porque tú, Señor, siempre quieres guiarnos hacia nuestro bien, hacia nuestra bendición. Padre, decidimos de todo corazón servirte a ti y al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Decidimos, Señor, ya no más esa claudicación entre un rato sí y otro rato no. Decidimos, Señor, que tú eres nuestro Dios de tiempo completo, en esta vida y en la otra. Eres nuestro Dios, Señor, para que seas también el Dios de nuestra familia y de aquellos que todavía no han caminado junto con nosotros, aquellos de nuestra familia que están más cercanos a Baal que al Dios Altísimo. Padre, ayúdanos a ser testimonio para ellos y que ellos vean lo que tú haces en nosotros, cómo bendices a aquel que te busca y que te encuentra. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.